preciosa sangre que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús. Preciosa sangre que mi vida cambió. Mis pecados, mis culpas lavó. Ha quedado atrás el pasado sin Dios. Fue en esa cruz donde la historia cambió, donde mi vida tomó otro sentido, donde yo encontré la razón de vivir. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Es Jesús, oh, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Jesús, Jesús, mi corazón te canta, mi corazón te canta. Feliz domingo a todos, feliz tarde. Estamos contentos de que tengamos la oportunidad nuevamente de conectarnos a un programa más de Recargados. Yo creo que después de tantas actividades que hemos tenido el fin de semana, no hay nada como empezar la semana sabiendo que Dios está con nosotros. El día de hoy tenemos un programa nuevo para ustedes, un programa donde va a traer vitalidad para su vida y sobre todo le va a dar ese empujoncito para seguir adelante en esta vida. Quisiera compartir con ustedes un versículo que creo que puede ser inclusive nuestra meta de ahora en adelante y también una motivación más fuerte para seguir adelante. Vamos a Corintios, 1 Corintios capítulo 10, versículos 13 y dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios, que Él no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Yo creo que es algo que todos necesitamos entender a partir de este momento, que al entrar en esta nueva semana, no hay prueba que Dios te va a dar que tú no puedas soportar o que puedas sobrellevar. De parte de la Iglesia de Faith and Fire, estamos contentos de que puedan estar con nosotros en este programa Recargados y esperamos que el mensaje y la programación para el día de hoy pueda tocar sus vidas. Y recuerde, somos luz y sal para esta tierra. Muy bien, hacemos una pausa en esta transmisión de Recargados para informarle de algunas de las actividades que usted debe de saber
que vamos a realizar en los próximos días acá en la Iglesia Juvenil Faith on Fire. Quiero invitarle para que sea un ángel de esperanza. Este es el proyecto que Radio Lira tiene todos los años para recaudar fondos y seguir predicando el Evangelio del pronto regreso de Jesús a esta tierra. Son 25,000 colones al año que usted puede donar, ya sea una vez al año o si no por tractos en el transcurso del año. Puede informarse con el tesorero de la iglesia o depositar su ofrenda cada sábado en el sobre de diezmo. Con el Rojo de Fe podemos pensar en equipo tecnológico de alta calidad, nuevos proyectos y principalmente un techo para nuestra futura iglesia. Así que cada rojo cuenta. Entre todos podemos alcanzar grandes cosas. No olvides depositar tu Rojo de Fe a través del sobre de los diezmos. Y ahora vamos al repaso de las actividades que usted puede disfrutar aquí en nuestras redes sociales. Comenzamos con Fire Time todos los miércoles a las 5 de la tarde. Los viernes a las 7 de la noche también usted puede disfrutar de nuestra PC Entre Amigos. Todos los sábados tenemos lo que llamamos Faith on Fire Morning. A las 9 de la mañana es nuestro culto de sábado. En punto iniciamos, así que no se lo pierda. Y todos los sábados a las 4 de la tarde podemos disfrutar de la JA Pure Fire, con temas muy interesantes que usted no querrá perderse. Y así como hoy, todos los domingos a las 5 de la tarde tenemos una cita en Recargados, para que recarguemos energías e iniciemos una nueva semana como debe ser. Manténgase informado en las redes sociales de la Iglesia Juvenil Faith on Fire. Todo esto forma parte de la historia. Cavernas inaccesibles y distantes. El rescate de un presidente. Reunir las piezas del descubrimiento arqueológico más espectacular. Islas de caníbales que se convirtieron en ángeles. Un joven beduino y su cabra perdida. Y el barco que no se quemaba. ¿Te gustaría oír el resto de la historia? Entonces toma tu Biblia y mantente en sintonía. Era la Segunda Guerra Mundial. El lugar, una laguna en las Islas Salomón, en el Pacífico Sur, donde un mayor británico había comandado 3 galetas para realizar tareas de guerra. Cuando llegó el rumor de que los japoneses se acercaban, el mayor dio la orden de que las 3 embarcaciones huyeran. Pero el motor del portal, que siempre era muy temperamental, se negó a arrancar. Y para evitar que fuera capturado y utilizado por el enemigo, dio la orden a regañadientes de que le prendieran fuego. Y de inmediato, una llamarada alcanzó el mástil principal y el mayor se alejó satisfecho. ¿Qué hicieron los nativos cristianos de esa zona? Oraron para que Dios salvara el barco. Las llamas estaban arrasando la cabina y los instrumentos con diabólico regocijo cuando, créase o no, el fuego se apagó como si un gigantesco apagavelas hubiera caído sobre la embarcación. Los nativos dijeron, en su inglés chapurrado, bote pertenece a Dios, no quemarse. El bote pertenecía a Dios y por eso no se quemó. Y allí estaba la prueba. Como la noche se aproximaba, maniobraron el barco hasta la boca de una caleta y lo ocultaron con hojas de palmera. Pero eso no fue todo. Para estar seguros de que el enemigo nunca usaría el barco, los nativos le quitaron el motor pieza por pieza. Distribuyeron las piezas entre varios con el compromiso de guardarlas a costa de sus vidas. Y algunas de las piezas del motor fueron colgadas de los árboles. A otras las escondieron bajo tierra. Otras pasaron a formar parte de algún adorno. Un muchacho estaba orgulloso de su cinturón confeccionado con las tuercas de los tornillos del motor. Una niña usaba varios resortes para sostener sus cabellos. Cuando la guerra terminó, el portal estaba sano y en condiciones de navegar. ¿Y el motor? Se corrió el pedido. Necesitamos el motor que pertenecía al portal. Ese era el nombre del barco. Lo necesitamos enseguida. Y casi de inmediato los trozos y las piezas comenzaron a llegar. 3 semanas más tarde, aunque sea difícil de creer, no faltaba ni un tornillo de media pulgada.
Llenaron el tanque con combustible, el encargado de las máquinas dio la orden y casi con un gesto de placer aquel temperamental motor volvió a la vida. Las Islas Salomón, isla de caníbales, ¿cómo sucedió? ¿Cómo es posible? Esa es otra historia intrigante. Antes les contaré otro capítulo de la fascinante historia del Pacífico Sur, cuando John F. Kennedy llegó a ser presidente de los Estados Unidos por una cantidad de razones. Una de ellas es que vivió lo suficiente como para acceder a ese alto cargo. Y eso fue posible porque sobrevivió al naufragio del bote PT-109, o sea, PT-109, y fue rescatado por los habitantes de las Islas Salomón. Y no cayó en manos del enemigo. Sucedió que los nativos vieron un hombre que nadaba hacia la isla. Resultó ser el teniente Kennedy. Y a pedido de él, lo llevaron en su canoa hasta una isla vecina, donde escribió un mensaje en un coco y le pidió que lo entregaran en la base norteamericana en Rendova. Eso hicieron. Entre tanto, algunos nativos tomaron comida y provisiones, subieron a Kennedy en su canoa y remaron mar adentro. Apenas se habían alejado de la costa cuando oyeron el tronar de la aviación enemiga. Se acostaron en el fondo de la embarcación cubriéndose con hojas. Un avión bajó en picada a pocos metros de ellos, hizo un vuelo de reconocimiento y se alejó. Los isleños remaron cantando himnos y el teniente Kennedy se unió a sus cánticos. Entre ellos había 5 metodistas, un católico romano y 3 adventistas del séptimo día que cantaban antiguos himnos. No se puede ser más ecuménico, ¿verdad? Se concertó una cita con un bote PT para llevar a Kennedy a la medianoche. Y cuando llegó el barco, Kennedy se subió a bordo, les dio las gracias a los nativos y se dirigió a la isla Rendova, en camino a la Casa Blanca. ¿Nativos amigos? ¿Cristianos? Sí, pero poco antes esos indígenas habían sido cazadores de cabezas y ningún ser humano hubiera podido estar a salvo entre ellos. Ahora te preguntarás cómo sucedió esta transformación. Es una historia milagrosa. ¿Qué fue lo que convirtió a los cazadores de cabezas en pacientes nodrizas, en los ángeles que rescataron a cientos de aviadores norteamericanos que llegaron hasta esas islas durante la guerra? ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Cuál fue el milagro? El milagro que ocurrió en el Pacífico Sur es tan sorprendente que es casi increíble. ¿Sabías que hay 3 islas en las que todos los habitantes se han convertido al cristianismo? Tenemos a la pequeña isla de Emirau, que era conocida por las disputas y las traiciones. La isla de Musau, donde los habitantes se habían estado matando unos a otros en el mejor estilo de los mares del sur. Y Pitcairn, un pequeño punto en el Pacífico donde los amotinados del Bounty hicieron su hogar. ¿Qué sucedió? Todo fue a causa de la influencia del libro de los libros y del Cristo Salvador que nos presenta. El cambio fue real y genuino. Nunca olvidaré la entrevista años atrás hecha a Cataragoso, quien durante años fue pastor en las Islas Salomón. Se lo veía con su cuerpo enorme, su traje nativo, sus grandes pies descalzos. Sostenía en la mano uno de sus antiguos ídolos, su escudo y su arco. Su apariencia era formidable y temible, y más si uno recordaba que tenía antecedentes cercanos al canibalismo. Pero cuando uno le miraba los ojos, apacibles y mansos, no podía menos que agradecer a Dios por la Biblia. Durante la guerra, Cataragoso organizó los grupos de los primeros auxilios, los escuadrones de rescate y un sistema de comunicación formado por tambores, mensajeros y otros complejos métodos que solo conocían los nativos. Y los registros oficiales indican que más de 200 hombres hubieran tenido muy pocas posibilidades de sobrevivir sin la ayuda de estos indígenas cristianos y amigos. Y cuando escuché la historia de Ragoso, no pude menos que agradecer por el tremendo poder transformador de este libro. Pregunto, ¿qué clase de libro es este que tiene en su interior tanto poder? Míralo por un momento. Es diferente.
A primera vista no parece una historia continua, con sus capítulos cortos, sus versículos numerados. No es muy cautivante, no es de fácil lectura. Y si tu Biblia es la Reina Valera sin revisar, o incluso la revisión del 60 o cualquier otra versión más actual, verás que el lenguaje es un poco antiguo. Te encontrarás con palabras cuyo significado no es demasiado claro en la actualidad. Puede que tengas otras preguntas. ¿Por qué la Biblia se divide entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? ¿Qué significan? ¿Quién y cuándo escribió la Biblia? ¿Fue escrita por una persona o por varias? Muchos creen que la Biblia es inspirada, que es realmente la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Tienen motivos para creerlo? ¿Son buenos motivos? Para comenzar, la Biblia no es solo un libro, sino una colección de libros. Allí viene la palabra Biblia, de biblioteca, biblos, ¿verdad? Algunos dicen que es una biblioteca, y lo es en cierto sentido, porque al principio de la Biblia, en una de las primeras páginas, verás la lista de los libros de la Biblia. Verás que hay 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo, un total de 66 libros. El Antiguo Testamento fue escrito antes de Cristo y el Nuevo Testamento después de que Cristo abandonara esta tierra. Y algunos de los libros no son realmente libros, sino cartas. Algunas son tan cortas que caben en una sola página. La Biblia se estuvo preparando durante 16 siglos. El libro más antiguo fue escrito alrededor del año 1500 a.C. y el último se escribió en la última década del primer siglo después de Cristo. Los 66 libros no son obra de un solo escritor, sino de 40 personas. Y es interesante notar la variedad y las características de sus escritores. Tenemos, por ejemplo, a Moisés, quien lideró uno de los primeros movimientos de liberación de todos los tiempos. Está también Josué, capitán del ejército, David, el pastor de ovejas que se convirtió en rey, Salomón, el hombre sabio, Daniel, primer ministro de Babilonia, Mateo, el cobrador de impuestos, Lucas, médico, Pedro, pescador, Pablo, fariseo y muchos otros. ¡Qué compañía para escribir un libro! Y lo más milagroso es que todos estos escritores están en concordancia con los demás, aun cuando algunos están separados por 16 siglos y hubo muy pocos que se conocieron entre sí. ¿Qué haríamos si quisiéramos preparar un libro del mismo tamaño en la actualidad? Por ejemplo, un libro de medicina. Bien, reuniríamos a los hombres más calificados y discutiríamos mucho sobre el proyecto alrededor de una mesa. Se asignarían las diferentes secciones de la obra a distintas personas y se designaría a alguien para coordinar la tarea. Probablemente, como resultado de muchas horas de consultas mutuas, se podría lograr alguna armonía entre los distintos puntos de vista y las distintas opiniones antes de que el volumen saliera para la imprenta. Pero piensa en esto. Los 40 hombres que escribieron este libro, sin tener la oportunidad de reunirse y decidir lo que iban a escribir, sin la posibilidad de conciliar las distintas opiniones, escribieron en la más perfecta armonía. ¿Es esa la manera de escribir un libro? Evidentemente sí. ¿Dije que fue escrita por 40 hombres? ¿O será que debo decir que la Biblia tiene un solo autor? Escucha lo que dice San Pedro acerca de esto. Dice 2 Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahí está. El Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad, es el verdadero autor. Y esos hombres elegidos como los profetas fueron los canales por los que fluyó la palabra de Dios para el ser humano, para cada uno de nosotros. Bueno, puedes decirme, pastor, yo sé que eso es lo que sostiene la propia Biblia, pero ¿cómo sé que eso es verdad? Déjame leerte otro pasaje y luego hablaremos un poquito más de tu pregunta. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
Todo ser humano, todo hombre y mujer y niño debe decidir si este libro fue hecho por Dios o por los hombres. Pero recuerda que el libro afirma que fue inspirado. Sostiene que fue escrito por hombres que habían sido guiados por el Espíritu Santo. Y esto es lo que la Biblia dice de sí misma. Estas afirmaciones pueden ser ciertas o no. Ahora, si son ciertas, puedes descansar completamente en este libro. Si no lo son, si no es más que un libro lleno de mentiras y ni siquiera es un buen libro, tú verás qué hacer. Ahora la pregunta es, ¿cómo podemos saberlo? Estoy al tanto de que los críticos a través de los años han cuestionado la historia bíblica y se han burlado de sus declaraciones científicas. Y por algún tiempo hicieron un picnic, por decir así, se gozaron en esto. Una inundación global, ridículo. La creación en 7 días, demasiado tiempo. Eso es lo que decían. Pero mira el panorama de la reivindicación. Los arqueólogos están cavando silenciosamente en tumbas antiguas, ciudades sepultadas, tierras olvidadas, y están encontrando que las cosas eran exactamente como la Biblia dice que fueron. Los biólogos están corroborando la sencilla declaración del Génesis acerca de la reproducción de las especies. Los geólogos están estudiando las rocas de este planeta, que demuestran que el diluvio de Noé no es una ficción. Los científicos nucleares continúan investigando el poder del átomo. Y algunos científicos responsables han llegado a la conclusión de que la creación repentina del planeta no es irrazonable. Mira el panorama de las predicciones. ¿Y qué encuentras allí? ¿Ves que Babilonia todavía está deshabitada, tal como lo había predicho el profeta? ¿Ves que Tiro es un lugar donde se cuelgan redes en extraordinario cumplimiento de las palabras de Ezequiel? ¿Ves el fabuloso aumento del conocimiento que escribió Daniel? Y el temor en los corazones de los hombres y las naciones. Todo tal cual como fue predicho en el libro. Ahora, mira el panorama del poder. Poder para salvar, para transformar, para sanar. Míralo en el Pacífico Sur, míralo en el África. Y en nuestros países latinoamericanos, y en todas las naciones del mundo. Míralo en tu propia vida cuando le des la oportunidad. Ahí está la prueba. El camino que la Biblia ha recorrido a lo largo de los siglos es fascinante. Nunca hubo un libro tan odiado ni tan amado. Algunos hombres lo han negado, lo han ridiculizado, han tratado de destruirlo, lo han quemado y enterrado. Han querido sacarlo por completo del mapa. Pero mientras estaban ocupados en eso, otros hombres han muerto por este libro. Ningún libro ha sido tan valorado al punto de dar su propia vida. Y eso es lo que han hecho muchas personas. Y nunca ha habido un libro tan indestructible. Bien, los primeros 5 libros de la Biblia fueron escritos por Moisés. Les llamamos el Pentateuco. Quiere decir 5, ¿verdad? Probablemente fueron escritos sobre piel de oveja o de cordero. A esos libros se les llama la ley. Luego vinieron los profetas. Los primeros profetas registraron los asuntos de Dios con su pueblo y los profetas posteriores que entregaron consejos de amonestación y predicciones. También están los escritos, o sea, libros de poesía como Salmos, los Proverbios. O sea, la ley, los profetas y los escritos eran las escrituras que usaba Jesús y lo llamamos el Antiguo Testamento. En esa época el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. Y después que Jesús regresó al cielo, como 40 años después, se escribieron 4 versiones de su vida por los que estaban más calificados para hacerlo. A esos libros, con eso comienza el Nuevo Testamento, le llamamos los evangelios. Y luego vienen las cartas o epístolas que fueron escritas por Pablo y otros apóstoles y dirigidas a las nuevas iglesias. Y por último, justamente, obviamente tenemos el Apocalipsis que fue escrito por el apóstol Juan.
Bueno, alguien se estará preguntando, ¿están disponibles los manuscritos originales de Pedro y de Pablo y de Mateo o de Isaías? Con todas las copias que se han ido haciendo a lo largo de los siglos, ¿cómo puedo saber que no se han deslizado errores? ¿Cómo puedo estar seguro de que la Biblia que tengo entre mis manos dice que Dios tenía lo que tenía la intención de decir es lo que dice? Esa es una pregunta muy razonable. En la actualidad no tenemos ni uno solo de los escritos originales. Es posible que todos se hayan convertido ya en polvo. Pero a lo largo de los años se fueron haciendo copias con el máximo y con la máxima precisión. Y tú te preguntas, pero ¿cómo podemos saber con certeza que la Biblia que tenemos es fiel al original? Vamos a otra historia. Esto nos lleva al año 1947. Las distantes e inaccesibles cavernas, que son como un enjambre en las montañas junto al Mar Muerto, no habían dado señales del tesoro que contenían. Cierto día un muchacho beduino que buscaba una cabra que se le había perdido, tiró una piedra en el interior de un hueco que había en uno de esos riscos. Y la respuesta fue el ruido de cerámica que se rompía. Y en ese momento comenzó el más grande drama arqueológico que se haya interpretado jamás. ¿Conoces la historia? Dentro de los jarrones de barro había rollos bien apretados y fragmentos que fueron unidos laboriosamente para desafiar la incredulidad de un mundo sorprendido. Entre los tesoros del Mar Muerto se encuentra uno que es inestimable, el rollo o el libro de Isaías. Está en un estado de conservación casi perfecto y contiene el texto completo de Isaías desde el primero hasta el último versículo. Y en otras cuevas cercanas se han encontrado miles de fragmentos que corresponden a cientos de manuscritos. Eso les ha permitido a los eruditos obtener una copia casi completa del Antiguo Testamento. Pero es la edad de esos manuscritos lo que los hace tan valiosas. Los expertos en la antigua escritura semítica reconocieron de inmediato que se trataba de copias hechas antes de la época de Cristo. Y de una sola vez conseguimos una copia que es 1000 años más cercana a los escritos originales de los profetas que cualquier otra copia conocida hasta entonces. ¿Entiendes lo que esto significa? Significa que podemos saber si nuestras Biblias en la actualidad es la misma que salió de las manos de los profetas. Podemos saber que Dios no solo preservó su palabra, sino que la protegió de errores serios. Cuando Colón bordeó las costas del Nuevo Mundo, se acercó a la desembocadura del río Orinoco. Supusieron que estaban frente a una isla, pero el famoso descubridor dijo: ningún río fluye de una isla. Ese fuerte torrente debe contener las aguas de un continente. De la misma manera, amigo y amiga, cuanto más lees el libro, permitiendo reverentemente que te hable a tu mente y tu corazón, más te convencerás de que no salió de corazones vacíos ni de impostores, sino que emana de las profundidades del amor y la sabiduría eternos. Sabrás en lo íntimo de tu corazón que es Dios el que habla. Ese es el poder de este libro. Ese es su encanto. Es el hombre que nos muestra este libro quien le da vida. Es el Salvador que nos anuncia, el amigo que nos presenta, el Creador que sostiene el sol y las estrellas, y a ti y a mí en sus manos. Un libro de este tipo nos exige algo, nos pide un compromiso, nos pide lealtad, nos pide decisión, nos pide todo aquello para salvarnos. Todo eso lo hace para poder salvarnos, para rehacer nuestras vidas, para liberarnos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tu palabra es la verdad, dijo Jesús. ¿Puedes asumir ese compromiso y experimentar esa libertad ahora, si así lo deseas? En un momento más regresaré para que oremos juntos. Junto a Dios puede actuar valientemente.
Cuénteselo al Señor en oración. Convérselo con el Señor. Te buscaré, te seguiré, te serviré. Moraré bajo la sombra de tus alas. Mándame como quieras, porque obedeceré tu voz. Sométase a la dirección celestial. Yo te seguiré, oh Cristo, donde quiera que estés, donde tú me guíes, sigo, sí, Señor, te seguiré, yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Aunque duro el camino, sin señales y sin luz, seguiré siempre confiado en las huellas de Jesús. Yo te seguiré, oh Cristo, tú moriste para mí, aunque todos te negaren, yo, Señor, te seguiré. Gracias por ese hermoso canto. Oremos. Nuestro amante Dios, autor del libro, toca nuestras vidas con sanación, nuestras mentes con convicción y nuestros corazones con tu poder salvador. Acéptanos ahora mismo, porque te aceptamos a ti, el autor del libro. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Tu hermano, enfermo de espíritu, te necesita, como tú mismo necesitas el amor de un hermano. Necesita la experiencia de uno que ha sido tan débil como él, de uno que pueda simpatizar con él y ayudarle. El conocimiento de nuestra propia debilidad debe ayudarnos a auxiliar a otros en su amarga necesidad. Nunca debemos pasar por alto un alma que sufre sin tratar de impartirle el consuelo con que somos nosotros consolados de Dios. Bien, amigos, ha llegado el momento de despedirnos. Lamentablemente es todo el tiempo que tenemos por hoy. Será hasta, Dios mediante, hasta el próximo programa. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Así que visítanos en nuestro sitio de internet escritoestá.org, donde podrás obtener una variedad de estudios bíblicos que te ayudarán en tu crecimiento espiritual y en tu caminar diario con Dios. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y recuerda, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
Pues sí, le agradecemos a Dios por el mensaje que tuvimos el día de hoy. Nuevamente recordarles que este y todos los domingos hemos de tener este programa Recargados, con la idea de empezar una semana vitalizados y saber que Cristo está también en sus corazones. Recuerde, por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. No hay prueba que Dios te dé esta semana que tú no puedas sobrellevar. Mi nombre es David Tucker, contentísimo de estar con ustedes aquí en Recargados y los invitamos a que nos puedan acompañar de ahora en adelante. Nuevamente recuerde que somos luz y sal para esta tierra.